Buenos días, maestro y compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el ciclo celular. Pero antes de todo, mi nombre es González Alex Manuel. Soy del equipo de Valeria Ruiz y de César Martínez Huertas. Yo les voy a hablar sobre el ciclo celular. El ciclo celular se basa más bien en 4 fases, que en estas 4 fases se lleva un recorrido de 24 horas. Cada una fase depende de cada una. La G1 se caracteriza más bien por la conformación de la célula, que esto ocurre cuando desde el inicio que se crea la célula, se contraen y todo. En la S se caracteriza más porque la célula misma se duplica. A esto que ocurre que se duplica la célula y ese es un proceso de 8 horas, pero antes de eso vienen los intermediarios, que son las proteínas P53, que se encargan de destruir la célula. Y la GP21 se encarga de la supresión de la mitosis. Luego de esto ocurre la G2. ¿Qué ocurre en la G2? La división de la célula. Pero en la división de la célula, antes de que todo esto ocurra, pasan 4 fases. Que una fase es la profase. ¿La profase en qué se basa? La profase es cuando todos los componentes están, pues sería más bien presionados, que se contraen más bien. ¿Y esto qué pasa? Se juntan y tienen que salir dispersados, pero en esta fase solamente se quedan apasionados en un espacio fijo. Pero en esta fase ocurre algo, que es que tienen ellos un esqueleto, pero el esqueleto desaparece. En la metafase, ¿qué ocurre? En la metafase es cuando se dividen las células. Bueno, todavía no se divide, sino solamente la célula no se divide, sino se colocan los cromosomas en la mitad de la célula, que en este caso uno está arriba y el otro está abajo, y nada más tendrías conectores con uno y con el otro, que sería como un uso milóquido. En la anafase, que sería la migración, donde, donde todo lo que se duplica se contraen entre ellos o se mueven de un lugar al otro. Y en la última fase, que es la telofase, se basa en la división de las células, pero esto pasa a que pasa una línea que hace que se corte la célula en dos, uno aquí y el otro acá, pero las divide en partes iguales, que sería como contracción de proteína. Ya llegamos, ya llegamos a la última fase, que sería la mitofase. No como última fase, sino sería ya la última etapa del ciclo celular, que es la M, más bien conocida como mitosis. ¿Qué ocurre en la mitosis? En la mitosis ocurren las células que se provienen del cuerpo humano, que en este caso serían nuestras células. ¿Y qué pasa? Cuando hay dos gametos de hombre y mujer, ocurre la duplicación de genes, que en este caso sería si la persona hombre y la mujer darían partes iguales, un lente de un páncreas y así. Pero en esta fase no se ocurren ni las células sexuales ni las células, muy bien, las células sexuales. ¿Y qué pasa en este ciclo? Pues en este ciclo ocurren que cada uno, como nosotros, ocurriríamos de diferentes formas, diferentes rasgos a cambiar. Como en el ejemplo, si todos fuéramos iguales, esto ocurriría que ya la fase no se dividieron las células, sino quedaron juntas. Ya esto ocurre que si todos los organismos mismos no se dupliquen y queden iguales. Y ya sería todo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora se ve este video, profesor. Mi nombre es Martínez Huerta César de tercero B diseño gráfico y mi tema es la mitosis. La mitosis simplemente es la célula eucariota donde interviene la división celular inmediatamente. Otro dato importante es sobre que proviene de las células diploides y las células diploides son la carga genética de todo el cuerpo humano. Se preguntarán cuántas células diploides son. Son dos exactamente. Y como ya había mencionado antes, son la carga genética de todo el cuerpo humano, de todo, absolutamente. Otro importante es sobre las células somáticas, lisosomas del cuerpo, en donde abarca ya sea la mitosis, bastante. Hoy, pero excepto en una, que es la sexual. Las sexuales no intervienen con la mitosis para nada.
de tal manera que se va relacionado con la meiosis. La meiosis simplemente se lo verá con mi otro compañero porque se los explicará a mejor detalle. Por mi parte eso fue todo, profesor. Muchas gracias por escucharme y que tenga buen día. Hasta luego. Hola, es un gusto saludarlos de nuevo. Mi nombre es Valeria Estefanía Alvarado Ruiz y a mí me tocó el tema de meiosis. Ok, empecemos. ¿Qué es el meiosis? Es un tipo de división celular en los organismos de la reproducción sexual. Pero ok, ¿qué hace? Reduce los cromosomas y en los gametos las células sexuales para que emitan mejor ovarios y espermatozoides. Ok, en los seres humanos las células del cuerpo o somáticas son diploides y que contienen, dirán ustedes, dos conjuntos de cromosomas. Uno es el progenitor y es para mantener ese estado en el óvulo y en el espermatozoide que se unen durante la fertilización. Y estos deben de ser haploides. Con un único conjunto de cromosomas durante la meiosis de cada célula de diploide, ¿ok? ¿Y esto para qué? Atraviesa las rodales de la división y reproduce 4 células hijas haploides en los gametos.